Señor, te damos gracias, Padre, en esta mañana, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Te damos gracias, Padre, porque tú tienes cuidado de cada una de nosotras, Señor. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Tú eres esa roca firme, Señor, en la que podemos estar seguras. Nuestra vida está segura en ti, Padre. Gracias. Gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, tienes planes y propósitos para cada una de nosotras que quieres cumplir, Señor. Ayúdanos a caminar en el camino que tú ya has trazado, Señor. Y en esta mañana ponemos en tus manos, Señor, este tiempo de enseñanza, Señor, para que seas tú y tu Espíritu Santo hablando y obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Disponemos todo nuestro ser, Señor, para escucharte solamente a ti, Señor, para escuchar tu voz. Aún, Señor, déjame escuchar lo que tú quieres que yo hable, Padre. Gracias, Señor, porque en este tiempo tú has hablado a mi corazón, has hablado a mi vida, Señor, y yo pongo en tus manos este tiempo, Señor, para que seas tú quien hable, Señor, y no yo. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu amor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues buenos días otra vez a todas. Vamos a comenzar esta mañana a estudiar ya el capítulo 28 de Proverbios. Ya estamos por terminar y de verdad que ha sido una bendición muy, muy, muy grande eh, para mí, sobre todo, de verdad yo puedo testificar porque esto me ha obligado mucho a meterme en la palabra de Dios, a escudriñar más, a entender más, ¿verdad? Y hoy vamos a ver Proverbios capítulo 28. A mí me toca eh, del versículo 1 al 9. Solo son 9 versículos, pero de verdad es mucha enseñanza, es mucho lo que viene acá, mucho lo que Dios quiere hablarnos esta mañana. Y estos 9 versículos, a estos 9 versículos que me tocaron, que yo dije, ay Señor, ¿por qué me tocaron otra vez y casi al mismo tema? Les puse como título La justicia y la integridad, camino de sabiduría. En otro, en otro comentario bíblico viene eh, las bendiciones y el valor de la sabiduría. Y en otras Biblias estuve buscando y no hay títulos, pero en la Reina Valera dice proverbios anti, antitéticos. Antitéticos. La verdad, ahí sí me van a perdonar, pero no lo investigué porque no me quise meter en líos. Entonces, yo le puse la justicia y la integridad, camino de sabiduría, por los temas que vamos a ver en esta mañana. Pero más adelante les digo cuántos temas encontré. Encontré 7, pero como les he dicho, puede haber otros, puede haber más. Pero bueno, la introducción dice, Proverbios 28 del 1 al 9, nos presenta una serie de enseñanzas centradas en el contraste entre los justos y los malvados y las consecuencias de sus acciones. Este pasaje resalta cómo los justos, debido a su integridad y confianza en Dios, son valientes y firmes, mientras que los impíos viven en temor constante, incluso cuando no hay una amenaza aparente. Además, se enfatiza la importancia de seguir la ley de Dios, cómo aquellos que la desprecian enfrentan las consecuencias de sus malas decisiones. La justicia, la compasión hacia los pobres y la pureza de corazón
Son temas recurrentes que subrayan que aquellos que siguen el camino de la sabiduría y la justicia encuentran favor, mientras que los rebeldes y malvados caen en la ruina. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir una vida recta, obedeciendo a Dios y actuando con integridad, y nos recuerda que el éxito verdadero no se encuentra en la riqueza o el poder, sino en la justicia y la rectitud. Y pues sí, sobre esto es lo que nos ha, es como algo que el mundo ha querido como imponernos, ¿no? Que una persona exitosa es aquella que tiene dinero, le va bien en la vida, en cuestión material y esas cosas, pero el éxito no se encuentra realmente ahí. Eso es tal vez una consecuencia de tener éxito, pero el éxito verdadero se encuentra en quién soy yo, cómo soy yo con respecto a lo que dice la palabra de Dios, cómo me dirijo, todo lo que vamos a ver esta mañana y lo que decía en la introducción, ¿verdad? El ser justos, el ayudar a los necesitados, el ver por otros antes que primero que nosotros, ¿verdad? Porque solo estamos viendo lo que yo no tengo, lo que yo quiero, lo que a mí me gustaría y por eso soy infeliz y por eso no estoy agradecida, pero sin embargo, todo esto nos debería de, de hacer personas exitosas con, con respecto a no lo que poseo, no lo que tengo, no, no lo que he logrado, sino lo que soy como persona, cómo soy como verdadero éxito está en eso. Y los temas que encontré, que les comentaba, 7 temas encontré en estos 9 versículos. En el versículo 1 encontré valentía de los justos contra el temor de los malvados. Y esto es lo que decía un poco en la introducción, ¿no? Que a veces los que son malos, injustos, el necio, aunque ni siquiera a lo mejor no hay nada, no hay un peligro aparente, anda con temor todo el tiempo, ¿verdad? Los malos viven en cierta paranoia. El segundo tema que encontré fue en el versículo 2, fue el impacto de la justicia en una nación. Y este versículo está muy fuerte. Yo digo, Señor, ¿por qué me toca siempre este tema? Yo estoy batallando, pero bueno, más adelante les vamos a hablar más extenso sobre esto. En el versículo 6 encontramos el valor de la integridad. En el versículo 4 y 9 encontramos la importancia de obedecer la ley de Dios. En el versículo 3 encontramos compasión hacia los pobres. En el versículo 8, las consecuencias de la codicia. Y en el versículo 5, consecuencias de la maldad. Y aunque no están en orden o no tienen que ver en algún orden, es por cuestiones, perdón, de cómo más o menos fui encontrando, porque yo decía, ay Señor, por favor, revélame qué está pasando aquí, porque de qué nos quieres hablar, ¿verdad? Y vamos a comenzar en el versículo 1 del capítulo 28 de Proverbios, y dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Y es este tema que les hablaba, ¿no? De la valentía de los justos contra los malvados. Dice esta primera parte, huye el impío sin que nadie lo persiga. Esto habla de una confusión y temor que pertenecen propiamente a los impíos, no a los piadosos y sabios.
Esto es debido a que están bajo el desagrado de Dios y porque carecen de la fuerza y el coraje del Espíritu Santo. Obviamente, una persona impía pues no está obedeciendo a Dios, no lo está buscando, y es todo lo contrario, ¿verdad? Y por eso mismo, por esa misma condición en la que está, hay confusión y temor en su vida. Están todo el tiempo, están sin rumbo, no saben qué hacer o cómo hacer las cosas, ¿verdad? Y esa es la consecuencia de. Y la segunda parte de este versículo dice, mas el justo está confiado como un león. Los justos de pie incluso cuando alguien viene contra ellos y se mantienen de pie, ¿verdad? Aun cuando viene alguien eh, con toda su fuerza y están de pie, se mantienen de pie, están de pie. Y esta fortaleza que ellos tienen viene de Dios. Efectivamente, viene de Dios y dice que son valientes como un león. Pero no es porque aguanten todo, sino precisamente porque esta persona justa, y ya hablamos de eso anteriormente, los justos somos los que hemos sido justificados por Dios, no porque seamos justos por nuestras obras, porque seamos muy buenas personas, sino porque hemos sido justificados por Dios. Y estas personas justas son las que se mantienen en la palabra, se mantienen en comunión con Dios y de ahí es donde viene su fortaleza. Dice que se mantienen valientes como un león. En el versículo 2 de Proverbios 28 leemos, por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Te los voy a leer en la nueva traducción viviente, porque eso me ayuda mucho un poco a, a, a entender. Dice, cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad. Lo entendemos más fácilmente, ¿verdad? Entonces, en esta primera parte donde dice, perdón, por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos. Tener muchos príncipes gobernantes, funcionarios, no se considera una bendición. Esto habla de cómo un gobierno grande, complejo y multifacético puede ser una maldición en lugar, perdón, en lugar de una bendición, ¿verdad? Y se me cerró aquí el apunte. Y pero bueno, esta cuestión que habla de precisamente de ser muchos, eh, eh, muchos, muchos, personas que están impartiendo ley, impartiendo justicia, por decirlo así, dice que a veces realmente no es una bendición. Dice que puede ser una maldición para un pueblo a causa de la transgresión de una tierra. Y esto quiere decir que es hablar de esta burocracia, ¿verdad? Bueno, vienes conmigo a hacer un trámite, pero bueno, ahora te paso con te paso con el otro, tienes que ir para allá a eso se refiere.
Ahora, no estoy hablando mal de nada ni de nadie. Estoy diciendo lo que dice la Biblia, lo que dice la Biblia. Si no estoy hablando hablando mal de nadie en particular, sino estoy hablando de lo que dice la palabra de Dios y les estoy dando un ejemplo para un mayor entendimiento, pero no estoy diciendo que hablando de alguien en particular, ¿verdad? Luego dice la segunda parte, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Dice que en lugar de muchos príncipes, Dios bendice una tierra con un hombre de entendimiento y conocimiento. Los líderes grandes y piadosos pueden ser una bendición maravillosa para una nación. Y es por eso que debemos de mantenernos siempre orando por nuestras autoridades. Eh, ya lo estoy entendiendo y le estoy pidiendo a Dios que me ayude en esa área y en esa parte de mi vida con la lucha que tengo, ¿verdad? De decir, tengo que orar por los gobernantes, tengo que bendecirlos y tengo que pedirle a Dios por ellos, porque al final, como dice su palabra, Él es quien quita y los pone. Y no porque, esto no quiere decir porque, como esta es la persona idónea, esta es la persona perfecta y la voy a poner en un lugar de eminencia porque yo lo veo con total agrado. No, no es por eso, realmente es porque eh, al final Dios tiene planes y propósitos incluso para nuestros países, para nuestras naciones, en donde Él utiliza a cualquier persona, a cualquier, ahora sí que más bien cualquier instrumento, llámese persona, llámese como quieras llamarlo, para lograr sus propósitos, ¿sí? O sea, no quiere decir ay, es que es el escogido de Dios. Dios lo puso porque lo escogió, porque es grandioso, es maravillosa, o es lo que sea. No, no es por eso, es porque Dios quiere llevar a cabo sus planes y propósitos cada nación, para cada nación. Dios tiene a veces, eh, por ejemplo, un ejemplo que podemos poner, El Salvador, que ah, yo que llevo tantos años en el cristianismo y muchas veces escuché por mucho tiempo todo lo que ellos padecían con las guerrillas, con muchas cosas tremendas. Yo viví un tiempo en Guatemala y pues eran vecinos y se escuchaban muchas cosas que sufrían y que padecían. Fue una nación que a través de tal vez de esa opresión y de esa cuestión que estaban viviendo, empezó a buscar mucho a Dios, mucho. Había mucho auge de la palabra de Dios y habían tantas cosas. Y yo decía, ¿cómo es posible que pero tal vez, no estoy diciendo que así es, pero tal vez era parte de lo que Dios quería hacer ahí. Y ahora, ¿qué tal les va? O sea, gracias a Dios, ¿verdad? Están saliendo adelante, están reconstruyendo, pero es el plan de Dios, no es por la persona que está, sino es porque Dios está cumpliendo sus propósitos, ¿ok? Entonces, así es. Y luego, y no les quiero, como dicen los jóvenes ahora, no les quiero hacer un spoiler de la clase de mañana, pero mañana vamos a ver un versículo que, híjole, a mí, yo cuando le dije, ay Señor, ¿por qué? Perdóname, pero no debemos hablar mal de nuestras autoridades. Entonces, bueno, mañana lo vamos a ver con Betty. Pero bueno,
como les digo, también, o sea, no estoy hablando mal de nadie, estoy tratando de poner ejemplos para exponer esto y que podamos entender lo que viene acá, ¿verdad? Bueno, ya me tardé mucho en este versículo 2. Vamos al versículo 3 que dice, el hombre pobre y robador de los pobres es como lluvia torrencial que deja sin pan. ¿Qué es esto? A ver, vamos a leer la nueva traducción viviente. Dice, el hombre que oprime a los pobres es como la lluvia torrencial que destruye la cosecha. Dice esta primera parte, el hombre pobre y robador de los pobres. El hombre pobre y robador de los pobres. Uno podría pensar que un hombre pobre sentiría gran simpatía por los demás que son pobres, pero este no es siempre el caso. Están los pobres que oprimen a los pobres. Y es una realidad muy triste, es una verdad muy triste, así es. De nuestro Señor ilustra este proverbio muy bellamente con la parábola, de los dos deudores. ¿Se acuerdan de ella? Está en Mateo 18. Cuando Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. ¿Y cuál fue aquí los pobres oprimieron a los pobres? ¿Y cuál fue la consecuencia? Los pobres opresores fueron entregados a los verdugos y la deuda perdonada, cargada a su importe, este, ya, ya, ya no, ya no tuvo ese valor, ¿verdad? Porque no mostró misericordia, no mostró misericordia con, con, con su, con su deudor. Bueno, les digo rápidamente para que me entiendan. El rey empezó a hacer cuentas y había uno que le debía mucho, entonces tuvo misericordia de él y le dijo, vamos a, a negociarlo y me vas a pagar, pero de pocos y así. Entonces, que fue tratado con misericordia, tenía un deudor y al otro lo metió a la cárcel, no le perdonó la deuda y fue cuando se enteró el rey, entonces lo, lo, al final lo mandó con los verdugos y ya su deuda que había sido eh, perdonada, pues ya no, ya no le fue tomada en cuenta. Este, los, y así fue. Luego dice la segunda parte, dice, es como lluvia torrencial que deja sin pan. Es como dice acá, que es esta, que destruye la cosecha, dice la nueva traducción. Eh, deja al pueblo hambriento y sin esperanza. También lo es el efecto de un hombre pobre que oprime a los pobres. Entonces, yo creo que nos queda claro, ¿verdad? Que es primero que tenemos que con, mostrar misericordia con, con las personas que tienen necesidad y, y al mismo tiempo como decir, no destruir las esperanzas que hay, ¿verdad? De salir adelante. O sea, no cuando el malvado, por decir, pues este pobre malvado oprime, le quita las esperanzas a la otra persona y obviamente pues no está mostrando misericordia. Entonces de eso se trata este versículo 3, eh, aquí en donde cuando estamos viendo la compasión, perdón, hacia los pobres,
es un tema de injusticia, que, que puede surgir incluso pues, entre los más humildes, ¿verdad? O sea, no tiene, el ser injusto no tiene un estatus social. Pasa incluso entre los más humildes, comparando a un pobre que oprime a otros pobres con una lluvia devastadora que destruye todo a su paso, nos enseña que la justicia y la compasión deben practicarse en todas las circunstancias sin importar la posición. Eso es lo que tenemos que al final eh, 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 ver de lo que trata, ¿verdad? Este versículo 3. Vamos al versículo 4, perdón, dice, los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contendrán con ellos. En la Nueva Traducción Viviente dice, rechazar la ley es enaltecer a los perversos. Obedecer la ley es luchar contra ellos. Obviamente no estamos hablando de, como lo mencionaba la semana pasada, a veces entendemos, interpretamos que contender o resistir es algo como violento, que tiene que ser como una lucha de poder. No precisamente tiene que ser así. ¿Quién puede más? Yo puedo más. Yo sé más o yo soy correcto, yo estoy bien, yo tengo la razón y yo, y no se trata de eso, ¿verdad? Se trata de entender lo que está diciendo aquí la palabra. Dice, a los que dejan la ley alaban a los impíos. Cuando se abandonan los principios fundamentales de la justicia, no beneficia a los justos, da beneficio y alabanza a los impíos. Perdón, esto está muy, yo siento que está muy claro, más en esta nueva traducción viviente. Dice, rechazar la ley es enaltecer a los perversos. Obviamente, pues si no estás eh, a favor de lo que dice la palabra de Dios, si no, eh, si tú personalmente no estás de acuerdo con lo que dice la palabra, pues por consecuencia vas a ver bien lo que hacen los impíos, que hacen las personas que no tienen conocimiento de la palabra, que no quieren nada. Y hablando aquí, hablan aquí principalmente de principios de justicia que no beneficia a los. Y la segunda parte dice, más el que la guarda contenderá. Dice, aquellos que honran y promueven el Estado de Derecho resistirán y se opondrán al impío. Ellos entienden el principio que el apóstol Pablo explicaría más adelante en Romanos 13, 1 al 5. Se los leo, donde habla acerca de someterse a las autoridades superiores porque son las que están establecidas por Dios, pero al mismo tiempo habla de que estas personas, dice, no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. Dice el versículo, el versículo 3 dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero es porque está hablando que son personas que están para hacer el bien o el mal. ¿Okay? Entonces, a eso se trata, de esto habla cuando de lo que dice Pablo en Romanos, que es una razón por la cual Dios le da ley y gobierno a los hombres, que es para contender
los impíos para contender contra ellos. Pero como les digo, está hablando de un Estado de Derecho. Ahora, ¿qué es este Estado de Derecho? Yo quise meterme un poquito en esto por por lo que estamos viviendo ahorita, por el ambiente que se está viviendo político ahorita. El Estado de Derecho es un conjunto de principios que garantizan el cumplimiento de las leyes y las normas por parte de la población y las instituciones que establece límites al ejercicio. Tenemos que pensar realmente qué es lo que está pasando. Yo creo que esto que hace rato que estaba repasando una vez más esto, que tenemos que sacar de aquí nuestros blancos de oración para saber cómo orar, que cuando estamos orando por nuestras autoridades, ¿verdad? Algunos de los principios que caracterizan el Estado de Derecho son el imperio de la ley, la división de poderes, el respeto a los derechos y libertades fundamentales y la legalidad de la administración. El Estado de Derecho es importante porque garantiza la igualdad y la legalidad, crea un ambiente de seguridad jurídica y social, facilita la toma de decisiones y la planificación a largo plazo y es una condición indispensable para el crecimiento sostenible. Y esto, como les dije, lo puse, a lo mejor no parece muy espiritual, muy sacado de la Biblia, pero yo creo que teniendo el entendimiento, por eso a muchas veces me gusta que veamos las definiciones, que veamos qué quiere decir esta palabrita dominguera, ¿verdad? Que se oye muy así, pero ni siquiera sé lo que quiere decir, para, no solamente para tener el entendimiento sobre eso, sino para saber qué hacer. En este caso, yo creo que orar. Tenemos que orar en este tiempo, en todo el mundo, la situación política, la situación espiritual, es un caos, podría decirse, y hay que estar orando. No estoy hablando de nadie en específico. Versículo 5 dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Dios entienden todas las cosas. Creo que está muy clarito, ¿verdad? Cuando dice que los hombres malos no entienden el juicio. Están aquellos que son fundamentalmente píos y perversos, efectivamente, y simplemente no entienden la justicia, no entienden los principios de la justicia, cómo se aplican. Efectivamente, no entienden, o sea, no hay otra explicación más, porque sus mentes son podríamos decir, son ciegas porque están cegadas por sus propios prejuicios y pasiones y por el Dios de este mundo que gobierna sobre ellos. Siempre hay quienes creen que la justicia es lo que les beneficia, de lo contrario no es justicia. Y es lo que yo les decía, ¿verdad? Que justicia no es, ay, que todo sea para mí bien, que sí, que todo sea beneficioso para mí. Y si no es beneficioso, entonces no es justicia. Y les repito, a lo mejor ya les traigo gorda, ¿verdad? Pero entre muchas definiciones de justicia hay una que me gusta mucho porque me enseña mucho, porque es algo que necesito aplicar en mi vida, que es ver por el bien de los, no es que lo que yo obtengo, lo que a mí me beneficia, sino que la justicia es ver por el bien del otro, ¿verdad? Y la segunda parte de este versículo dice, más los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Creo que como les digo, no hay mucho que explicar. Los piadosos entienden la justicia
y mucho más. Buscan al Señor, temen al Señor y tienen su sabiduría. Y de eso se trata, ¿verdad? Que entre más buscamos a Dios, que entre más profundizamos a leer la palabra y más revelación Él nos trae. Acuérdense que la palabra es revelada, no es interpretada, porque cada quien entonces tiene su propia interpretación de la Biblia. Pero cuando es revelada, viene la revelación por medio del Espíritu Santo a nuestras vidas y entonces es lo que Dios quiere mostrar, ¿verdad? Entonces, cuando entre más buscamos a Dios, leemos, estudiamos y tenemos esta revelación, es cuando entendemos todas las cosas. Empezamos a entender que Dios nos ayude y nos lleve a este entendimiento de las cosas. Proverbios 28:6, ya me tardé. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos. Y bueno, aquí como también ya habíamos hablado anteriormente, no es una regla, no es los ricos son malos y los pobres son los buenos. Ya vimos en el versículo anterior que hay pobres que son malos con otros pobres, ¿verdad? Entonces, no es de que, ay, como ese es rico, entonces es perverso de caminos, no tiene nada que ver. Hay peores cosas que la pobreza y es ser un hombre o una mujer impío que vive que vive de esa manera y que y realmente es mejor vivir en integridad, ¿verdad? Que en esta forma impía. Y bueno, vámonos al versículo 7 porque ya me tardé, porque quiero abordar un poco más el, el último versículo, que es el nuevo. El versículo 7 dice, el que guarda la ley es hijo prudente, más el que es compañero de glotones avergüenza a su padre. ¿Qué dicen en la nueva traducción viviente? Dice, los jóvenes que obedecen la ley son sabios. Los que tienen amigos desenfrenados traen vergüenza a su padre. ¿Verdad? Esta glotonería está traducido como desenfreno. Creo que no hay mucho que explicar aquí, que el que guarda la ley es hijo prudente, más el que es compañero de glotones o de que lo que dice acá de, de desenfreno traen vergüenza a los padres. Definitivamente es así y hay que ser padres que aman a sus hijos, que enseñan a sus hijos, que educamos a los hijos, porque a veces yo he visto mucho en esta última generación de padres jóvenes que dicen, ay, déjalo, que haga lo que quiere, ya, va a aprender solito. No, los hijos no aprenden solitos, no aprenden solos. Hay que enseñarles, hay que guiarles, hay que instruirles, hay que estorbarles, porque para eso, esa es nuestra padres es lo que nos toca hacer. Versículo 8 dice, el que aumenta sus riquezas con usura, crecido interés, eh, para el que se compadece de los pobres, las aumenta. ¿Qué quiere decir este versículo? Versículo 8 dice, los ingresos que se obtienen para cobrar altos intereses terminarán en el bolsillo del que trata bien a los pobres. En realidad esto es algo malo, ¿verdad? Hay algunos que se enriquecen a través de la violencia económica, que así se refiere a la usura, violencia económica, que cargan intereses altos e injustos o usan su poder para engañar, robar. Dios no permitirá que estos criminales opresivos tengan la última palabra.
en la solución del juicio de Dios, en la resolución del juicio de Dios, las riquezas de los impíos simplemente se reúnen para aquellos que tienen amor y compasión. Y vamos a este versículo 9, que fue el que me atrapó. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Está muy fuerte este versículo. Dice, Dios detesta la oración del que no hace caso de la ley. Así. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley. Dios quiere que siempre tengamos oído abierto y atento hacia su palabra, que es la ley. No tener hambre de la palabra de Dios ni prestarle atención es un signo de enfermedad espiritual en el hijo. Y Dios no está obligado a escuchar o honrar a quien descuida su palabra. Antes de hablar a Dios en oración, debemos escuchar su palabra humilde y atentamente, o nuestras oraciones pueden ser una abominación arrogante. Está muy fuerte. Vamos a terminar viendo. Dice Proverbios 28, 1 al 9, y se resalta el contraste entre los justos y los malvados. A veces me gusta repetir lo que pongo en la introducción, porque al principio, pues como no hemos leído y no hemos estudiado, pues no entendemos. Entonces ya en la conclusión decimos, sí es cierto, ya lo vimos, ya lo vimos en tal y tal versículo, ¿verdad? Entonces dice, y les recuerdo que este libro de Proverbios es de contrastes, ¿verdad? De contrastes y de consecuencias. Si tú haces esto, viene esto. Si no haces esto, viene esto. Y entonces dice que este pasaje resalta el contraste entre los justos y los malvados, destacando las bendiciones que acompañan a una vida recta y las consecuencias destructivas de la maldad. Los justos son descritos como valientes y seguros, confiando en Dios y viviendo con integridad, lo que les permite enfrentar la vida con confianza. En cambio, los malvados viven en un estado constante de temor y paranoia, incluso cuando no hay un peligro real. El pasaje subraya la importancia de la justicia tanto en el ámbito personal como en el liderazgo de una nación. Las personas justas y sabias traen estabilidad y paz, mientras que las transgresiones y la corrupción generan caos. Además, se resalta que la verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales, sino en la integridad y la obediencia a la ley de Dios. Aquellos que actúan con compasión y justicia, especialmente hacia los pobres, experimentan las bendiciones de Dios, mientras que los que desprecian la ley y buscan la ganancia injusta enfrentarán consecuencias negativas. En resumen, este pasaje nos recuerda que el éxito y la seguridad provienen de vivir una vida justa y obediente a Dios, mientras que la maldad lleva al temor, la inestabilidad y en última instancia a la ruina. Esto es lo que dice la palabra de Dios a lo que se refiere en estos versículos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres claro y porque en ella podemos encontrar todos los temas que tal vez ni siquiera imaginábamos que habríamos de encontrar y de ver. Pero tú eres un Dios tan bueno y tú provees siempre para nosotros. ¿Sí? Y estamos hablando de tu palabra. Tú
tú provees eh, para cualquier necesidad que tenemos de entender y de saber de las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor, pero sobre todo, Señor, de cómo debemos conducirnos en ciertas situaciones, de qué debemos hacer, de cómo debemos alinear nuestra vida, Señor, para caminar de acuerdo a lo que tú tienes en tu palabra, Señor, pero sobre todo a tus propósitos para nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Padre, porque tú siempre estás viendo por nosotras, Señor. Gracias, Señor, porque no es casualidad que hoy nos haya tocado leer este pasaje y estudiarlo, Señor. Tú sabes, Señor, tú sabes por qué en este tiempo nos ha tocado estudiar sobre estos temas, Señor. Y te pedimos que tú sigas trayendo esa revelación a nuestras vidas por parte de tu Espíritu Santo, Señor, de lo que tú quieres que entendamos, pero sobre todo, Señor, que pongamos por obra, porque de eso se trata la sabiduría, poner por obra el conocimiento de lo que tú nos estás revelando. Gracias, Señor, porque eres bueno. Te amamos, te bendecimos, Señor, te damos a ti toda gloria y toda honra, Señor, porque solo tú eres digno, solamente tú eres digno, Padre. Oramos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén.